es titular del Juzgado de Paz allí en la zona oeste de nuestra ciudad y vamos a hablar con él. Germán, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Alejandro, Lorena, buen día a toda la audiencia, un placer. Gracias, Germán. Bueno, queríamos un poco hablar contigo sobre esta situación que se está dando, que no es exclusiva de Neuquén, sino que eh, se está dando en distintos puntos de nuestro país y también a nivel global, ¿no? Esta falta de contención en los sectores más desprotegidos y también la falta de dedicación, diría yo, de parte de los funcionarios a temas que tienen que ver con la estabilidad social, la estabilidad emocional y también la estabilidad en materia de seguridad, ¿no? Vos que estás allí y que estás día a día con las familias del sector oeste, ¿cuál es el diagnóstico que tenés? ¿Qué es lo que estás viendo en estos 8 meses de pandemia, Germán? Eh, sí, mira, como vos decís, es un tema tan complejo, que es un tema muy difícil de circunscribir y de encontrar un único camino y una única respuesta. Es un tema muy complejo porque me parece que la pandemia nos saca, como muchos dicen y como siempre escuchamos por ahí, ha sacado lo mejor de muchos y lo peor de otros tantos. Y también ha dejado en evidencia una verdad o una realidad, y es esta de lo que nos cuesta realmente, por un lado, a las instituciones ejercer a derecho lo que tienen que hacer, y por otro lado también nos demuestra cómo muchos individuos, como muchas personas, eh, somos incapaces de acompañarnos como comunidad, de acompañarnos como vecinos, de vernos unos a otros las caras, de aprender a conocernos y a reconocernos como personas. ¿Viste? Me parece que es muy difícil generalizar, porque por un lado, ante las situaciones como vos bien decías y como las que leemos en los diarios o vemos en la tele, es muy difícil abstraerse de las emociones que esas cosas nos generan. A nosotros como oyentes, a la gente que participa en las situaciones, que les toca vivir lo que la violencia o la inseguridad, y cuando uno escucha y cuando uno lo que ve es un conjunto de emociones de, muy difíciles de definir, y eso me parece que también nos mete en una vorágine que nos cuesta encontrar verdaderas respuestas, ¿no? Entonces, me parece que es muy difícil generalizar, es muy difícil abstraernos de las emociones, y es muy difícil por eso lograr tener una respuesta que sea clara y distinta al problema, ¿no? Claro. Eso me parece que hay que verlo, porque eso es con lo que nos encontramos, ¿no? Uno ve noticias de mucha violencia en los barrios, por ejemplo. Nosotros acá, o a mí en lo que me toca en el oeste, en este juzgado en el que me encuentro, es que realmente hay muchas situaciones que por ahí antes no se veían tanto, de violencia, de agresión, de agarrarse las trompadas en los barrios, ¿viste? O de la que yo creo que es lo mismo en muchos otros lugares, pero que acá se nota mucho más todavía, y me parece que es porque nos cuesta un poco confiar y creer en todas las estructuras que hay y que trabajan, ¿eh? Y que están trabajando. ¿Cuánto incide en todo esto, Germán, el aumento del consumo de drogas? Mira, esa respuesta es muy difícil de dar, porque ¿sabés qué nos pasa a todos también? Que me parece a mí, es una opinión personal, creo que siempre queremos tener respuestas, ¿no? Frente a lo que sucede, es tan difícil quedarnos con la incógnita y buscar y buscar y buscar pequeñas soluciones que generalmente lo que hacemos es tratar de dar una respuesta rápida o una respuesta que nos satisfaga la necesidad de tenerla. Y me parece que en eso pasa por ejemplo, el consumo problemático. Y es que es muy difícil saber si más o menos. Es como la cuestión que siempre tenemos de pensar que la violencia se da en los sectores más vulnerables o más pobres,
es lo mismo. ¿Por qué? Porque también se da en otros sectores, ¿no es cierto? Nos escandalizamos porque un pibe roba una bicicleta y a veces no nos escandalizamos porque otros roban miles o millones. Eso me parece que también tenemos que verlo, ¿no? Y los medios muchas veces no nos ayudan, a veces, más los medios nacionales, no nos ayudan a la reflexión. Entonces, ante tu pregunta, ¿qué tanto inciden? Evidentemente que inciden, eso es cierto. Ahora, eso que es cierto, ¿se da en todos los casos o se da en la mayoría de los casos? Y eso ya no es tan así. Eso yo ya no me animaría a decir que es tan así. No creo que todas las situaciones de violencia se generan como un resultado del mayor consumo de drogas o, ¿viste? O del alcohol mismo, que también es una droga, ¿no? Claro, claro, claro. Pero me parece, ¿sabés qué pienso? Porque a partir de esto que vos me comentás, yo lo planteaba con un grupo grande de compañeros y de amigos que tengo, y claro, también nos pasaba eso, ¿no? Es muy difícil, todos tenemos una opinión formada, y todos tenemos una opinión que la formamos a partir de lo que nos muestran y de lo que nos pasa, ¿no? Personalmente, el mes pasado, a mi sobrino le robaron una bicicleta en la esquina de mi casa. Hace un mes y medio a mi señora le rompieron el vidrio del auto y le robaron el auto. Esas son cosas ya tan cotidianas y que nos pasan siempre y van generando en nosotros un estado de violencia que se alimenta también con lo que escuchamos y con lo que vemos. Y tenemos una opinión formada. Y esa opinión formada muchas veces es un poco sesgada, me parece. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer concreto un problema que es muy amplio, ¿viste? Claro. Y en el cual estamos metidos, y en el cual tenemos un montón de instituciones y de estructuras que deberían funcionar mejor totalmente, pero que son en las que debemos poner nuestra confianza y nuestra responsabilidad, Claro. ¿no es cierto? Porque de hecho las estructuras en las estructuras hay personas, y de hecho las personas que están en las estructuras son personas que han salido muchas veces de nuestro voto, digamos, desde que elegimos ser un país libre y desde que elegimos ser un país democrático, es que tenemos la posibilidad de incidir en todas estas estructuras, y la manera más simple o la manera más común de hacerlo es a partir de nuestro voto, y ahí es nuestra responsabilidad primera y primaria, y no sé si siempre la hacemos tan a conciencia. Germán, te llevo al ejemplo, pero, o sea, para citar un punto de partida y ver qué es lo que podemos rescatar a partir de tu pensamiento. En el barrio Melipal, hace 40 días atrás, hubo un intento de linchamiento de los vecinos sobre dos jóvenes que asesinaron a su amigo una madrugada. Lo asesinaron allí, en el mismo barrio. La justicia había determinado arresto domiciliario en la casa de un familiar que reside en Plotier, en un barrio privado. Los vecinos del barrio privado se opusieron a cumplir con esa medida y rechazaron que se alojaran allí estos dos jóvenes de Melipal. Después la justicia determina que, bueno, que el arresto domiciliario se cumpla en la vivienda que habitaban o que habitan estos jóvenes. Es precisamente allí nomás, a metros de donde vivía el muchacho asesinado por estos dos jóvenes. Allí es en donde se genera el malestar de los vecinos y hay un intento de linchamiento. Sí. Obviamente no se concretó. Hace menos de una semana, en el barrio San Lorenzo, esta triste historia de Martincito, un delincuente precoz, termina lamentablemente también con otro intento de linchamiento sobre el joven, sobre la familia, sobre la hermana y la madre. Le prenden fuego la casa y no conforme con eso la derribaron en su totalidad, dejaron solo las bases de esa casa. Este fin de semana hubo también otro intento de ajusticiamiento de parte de los vecinos sobre otra persona allí en barrio San Lorenzo que horas antes había apuñalado a una mujer
allí cercana a su vivienda. ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que falla, Germán? Sí, conozco, sí, como bien describías los casos, son situaciones distintas pero comunes, ¿no? Y me parece que lo que está fallando es tener conciencia de dónde estamos. A ver, voy a hablar con muchísimo cuidado, ¿no? Sí. Pero me parece que primero tener conciencia de dónde estamos y tener conciencia del cuidado de las emociones de las personas que hacen cualquiera de todas estas situaciones. Yo creo, por un lado, primera cosa que no nos podemos olvidar, que nadie puede descuidar y que hay que defender, porque nos costó muchísimo, es que tenemos un Estado de Derecho y que tiene leyes. Las leyes que no son subjetivas, pero que sí tienen implicancias, que son el resultado de la reflexión de personas que han buscado estampar la mejor manera que piensan en la cual podríamos vivir todos y tener un bienestar común. Eso hay que respetarlo y eso hay que cuidarlo, más allá de que a mí no me gusten, más allá de que yo considere que sea lenta, más allá que considere que no falla como a mí me gustaría o como yo creo que debería ser, o más allá que incluso considere que la justicia no es justa. Ahora, todo eso implica avalar la justicia por mano propia, o implica avalar que como todo eso está mal o funciona mal, entonces yo pueda hacer lo que quiera, prender fuego en un domicilio, generar un linchamiento, decir no, a este barrio no vienen. Es decir, y es más, me pregunto, si todas estas acciones hacen que sea más justicia el resultado, o que el que sea más rápida en el sentido de que se toman estas decisiones barriales, sociales, de grupos, hace que la justicia sea más rápida y sea mejor. Es lo que todos quieren, digamos, estas acciones, estos linchamientos, estas prendidas de fuego de vivienda, es lo que todos queremos. Me parece que no, que hay un error ahí. Me parece que a veces hay una persona que roba y entonces le prendemos fuego a la casa. ¿Es proporcional, digamos, lo que hacemos ante lo que se hizo? El cansancio, la bronca, la impotencia, todo eso, ¿podríamos decir que justifica todo aquello? Y no, yo creo que no, la respuesta es no. Entonces, una primera aproximación me parece que sería el decir, no, eso no puede suceder, no puede pasar. ¿Sabes qué me parece que a veces hasta nos pasa? Que el primer delito, es decir, la persona acusada de robos, o una persona que se dice que es violador, o que se lo acusa por redes sociales y enseguida se hace un movimiento muy grande. Digamos, esos primeros delitos no tienen justificación, es decir, tienen que tener condena. Ahora, lo que después se hace, se prende fuego la casa, se lo lincha, un barrio dice, no, acá no viene porque somos todos impolutos. Entonces, ese otro delito tenemos que justificarlo. ¿Y en base a qué lo justificamos? Lo justificamos en base al hartazgo, en base al cansancio, pero también es delito. Entonces, hay un primer delito que es detonante, pero hay un segundo delito, que es la detonación de eso, que pareciera, y me llama la atención, que muchas veces buscamos explicar o buscamos justificar. Y me parece que tomando una distancia, más allá y no me quiero meter en lo que la gente sienta o no, me parece que tenemos que aprender también a que no se puede justificar. Distinto es la legítima defensa, si vos querés, que está tipificada en el código, que está explicada. Esto es otra cosa, ¿no? Yo estoy hablando de otra cosa. No sé si soy claro o enrío demasiado, Alejandro. Más que claro, Germán, más que claro, más que claro. Bueno, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Un placer. ¿Sabes qué? Perdóname, Sí. dame un segundito. ¿Sabes qué? Quería comentarte también, y primero que te agradezco mucho la llamada y pensar en la justicia de paz como alguien que puede opinar de estas cuestiones, porque es en gran parte mi responsabilidad como juez de paz. Yo estoy en un lugar, gracias a Dios, en el cual me designaron y me acuerdo que el doctor Moya cuando me ayudó, digamos, y me vino acá al juzgado a poner en funciones,
Recuerdo muy bien que él me dijo, yo necesito que vos logres que en esta zona se pueda vivir un poco más en paz. Eso no me olvido más. Entonces te agradezco por haber llamado, por considerar la justicia de paz importante en esto, y ojalá podamos contribuir todos un poco a que las cosas se solucionen y mejoren. Dale, Germán. La próxima vamos a hablar sobre el juzgado de paz allí en el Distrito Oeste, ¿eh? Un placer, gracias Alejandro, muchas gracias a vos, Lorena, y a la audiencia, muchas gracias por haberme llamado. Un fuerte abrazo. Hasta Germán luego. Cáceres, titular del Juzgado de Paz del Distrito Oeste en la ciudad de Neuquén, ha pasado por La Primera Mañana.